Ya, ok. Estamos esperando ahorita la respuesta. ¿Y cómo te llamas, perdón? Hilel. Hilel. ¿Se veniste recién? No, o sea, siempre he venido, sino que a Israel, digo. Venía domingo, lunes y martes. No, a Israel, ¿cuándo llegaron? No, yo llegué en marzo. En marzo. Bueno, ojalá que resulte bien. Rápido. Bueno. Hola. Shalom. Shalom. ¿Quién más? Estamos... Es un público cambiante acá. Sí. Pero son todos bienvenidos. La verdad es que no vamos a poder regresar a explicar quién es Maharal y qué es lo que estamos haciendo acá, pero lo que se puede agarrar y entender el camino, bien, y si tiene preguntas, siempre me puede preguntar. Igual hoy vamos a dedicar el tiempo para explicar el cuarto capítulo de Tiferet Israel, del Maharal de Praga. Y en el cuarto perek, obviamente, está en la mitad de construir ese edificio que parte desde una definición básica de lo que es el ser humano. ¿Qué significa ser un ser humano? Y nosotros estamos en como dicen acá, schwung, una palabra slang, de como onda. Estamos en esa trayectoria filosófica. Está en un momento en el cual está tratando el Maharal de explicar cómo los judíos llegamos a la Torah como la mejor manera para ser un ser humano. Judío. ¿Ser humano judío? Un ser humano, o sea, un ser humano. O sea, si hay una receta dando vuelta en el mundo que puede replicar la experiencia de cumplir una Torah, bienvenido sea. El Maharal no está tomando cartas en este asunto. Está diciendo que lo que nosotros tenemos en la Torah es una expresión humana que da la potencial de vivir la humanidad nuestra al máximo. Eso es lo que está diciendo. Es la única receta para vivir la humanidad. Perdón, ¿cómo te llamas de nuevo? ¿Jaco? Vero. Está volviendo a mencionar la palabra única. El Maharal no está tomando cartas, y la única. No, yo creo que como judíos no tenemos que ir con la bandera que somos los únicos, especialmente hoy en día. No creo que esta manera de hablar nos sirve mucho hoy. Separa. Sí, no estamos en las condiciones máximas para poder decir cosas así. Uno puede creerlo, por supuesto. Yo personalmente no he visto todas las filosofías del mundo, no he estudiado todo lo que la humanidad ha dicho desde el comienzo del mundo hasta hoy, entonces no sé qué te puedo decir. Personalmente yo no he escuchado ningún otro sistema, por lo menos intensiva, como el programa judío. No lo conozco. O sea, se he estudiado las religiones monoteístas, Islam y cristianismo, que entre ellos representan 2/3 del mundo, por lo menos. Y entonces hinduismo o budismo, ¿no? O sea, he leído un poco, pero no creo, ellos están buscando otra cosa. No es una religión per se como nosotros conocemos, que parte desde un ser supremo, un entendimiento de Dios, etc. Pero que si quieren hacer una clase de religiones compartidas,
o sea, comparativas, podemos hacer feliz. Por mientras estamos aquí en Amaral, que es mucho más local, y está en esa etapa de tratar de explicarnos cómo la Torah viene encajándose en la trayectoria humana para ayudar al ser humano a ser la máxima ser humano. Entonces en el capítulo anterior dijimos que en general, y eso incluso si no escuchan nada más de lo que hablamos hoy, igual vale la pena quedarse con esta idea porque yo creo que es inspirador. Lo que dijimos la semana antepasada, que la naturaleza del ser humano es utilizar, como en toda la creación, utilizamos lo que es la potencial de lo creado. Entonces el ser humano está creado con un cerebro y el cerebro es capaz de reflexionar sobre las cosas, algo que ningún otro ser puede hacer. Entonces un ser humano debe estar involucrado en esta actividad lo más posible. Cuando un ser humano reflexiona constantemente, se hace más ser humano. ¿Se entiende? Entonces, como hablamos, un ser humano que tiene que comer. Entonces, el hecho que tengo que comer, es que mi cuerpo me dice que tengo que comer, en eso estoy inserto en el mundo animal también, en el mundo vegetal también. Todas las cosas necesitan sustento para poder vivir. Entonces la actividad de ir a comer debe ser un acto que reconozco que es necesario, pero por otro lado ocupo esa oportunidad para reflexionar para qué estoy comiendo, cuál es el propósito. Una planta o un animal no piensa eso, no es capaz de pensar el mono por qué está comiendo esa planta o ese otro mono que a veces come. Está comiendo porque por el instinto le obliga a comer. No está pensando si es una buena idea, o sea, eso a través de esa comida es para darme fuerza para seguir haciendo buenas cosas en el mundo, o para ser una persona más sólido, para ayudar a otros. O sea, todos los segundo nivel de pensamientos y de propósitos está... perdón, no te vi. También, Borja, va. Bienvenidos. También ese nivel de pensamientos es el segundo nivel. Hay muchos más niveles, pero eso es como básico. Por eso hacemos una braja al comer, para no ser parte de la comida. O sea, a veces uno como está tan absorto en lo que está haciendo, entonces se hace como un poco animal en ese sentido. Entonces uno trata de mantenerse pensando en la naturaleza, no ser parte de la naturaleza. Eso es lo que el Maharal explicaba, que eso se llama la ma'ala mider hateva, que el ser humano es ma'ala, es más arriba que la naturaleza. Un ser humano trata de mantenerse así. Bueno, eso tiene muchas consecuencias y ramificaciones para cómo vivimos. Entonces, por eso yo digo, simplemente mantener esta idea en la cabeza constantemente nos va a ayudar mucho en perfeccionarnos. O sea, eso es como la base. ¿De reflexión? Sí. Reflexión significa, en este momento, me imagino, los que están enchufándose en esta clase, están pensando en cosas mayores que solo un ser humano puede pensar. Estamos hablando del propósito del ser humano. Como dije, un elefante no piensa en eso. No es capaz de pensar en cuál es el propósito de los elefantes o del elefante Felipe. Este elefante particular no piensa
cómo está andando hoy, si ha sido un buen marido o si ha hecho bien con, no sé, con enojarse con el chiquillo, qué sé yo. No, todas esas cosas son reflexiones del ser humano y hay que abrazarlos porque son reflexiones que nos hacen humanos. Y eso está bien, eso es el propósito filosófico que el Maharal nos está explicando, que así uno está demostrando y expresando la esencia de uno. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Se entiende eso? Eso es como la base de todo lo que ¿Reflexión es entender? Reflexión es no estar dentro de lo que está haciendo. Entonces, si cualquier cosa que me dices, de las cosas más físicas que uno tiene que hacer, la Torah siempre nos va a exigir, nos va a ofrecer la posibilidad de cómo trascender. La palabra puede ser que te puede ayudar a trascender, trascendencia, trasciendo. Trascender significa que es Estás por encima. Claro, es la primera etapa de lo que a veces se llama Kedusha, que es santidad. Santidad también tiene que ver con eso. Obviamente esa santidad nos apunta en una dirección mucho más alta, pero santidad también en la Torah, que es Kedusha. Kedusha viene de la palabra alejada o distanciada. Nosotros decimos varias veces al día, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shem Tzvakot, que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir santo, santo, santo? Santo significa 3 veces lo tenemos que repetir para entender que Dios no tiene nada que ver con nuestra experiencia. No está pensando en su dedo o en su... No tenemos cómo, como seres humanos, comprender la esencia divina. Lo que nosotros podemos hacer es apreciar lo que podemos observar como seres humanos, de lo que emana, de lo que viene de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero nosotros también, dice la Torah, nosotros también podemos ser Kadosh. Vienen los indios. Hablando de seres humanos. Bueno, entonces la Kedusha es, nos apunta en esa dirección, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos Kedusha, hacemos eso, Kadosh. Entonces no estamos haciendo Kadosh, estamos haciendo Kadosh. Estamos haciendo la acción de como ojalá que la conciencia nos pueda elevar para que nosotros seamos también Kedoshim. Ahora, ¿qué significa Kedoshim? Eso, que nos involucramos fuertemente en la vida, pero con una manera siempre con una trascendencia por sobre la vida. Por eso, cuando uno ve a una persona grande en Torah, digamos, no lo va a ver enojar. De hecho, Moshe se enojó una vez. Y por eso la Torah dice, bueno, esto fue un strike, fue una falta muy grande. Claro, ¿no? Una persona que vive trascendentemente no se enoja. ¿Cómo se puede enojar? Enojarse es como estar atrapada dentro de la realidad física, la realidad que es muy limitada. Entonces vives allá y no puedes ver lo que... No estás pensando en eso. O sea, ¿no puedes ver tu enojo? Claro. Entonces, por ejemplo, uno está hablando con la señora le dice algo que no le gusta. Entonces se enoja. Ahora, ¿por qué se enoja? Porque uno de adentro lo pudo expresar. O sea, lo sacó afuera. ¿Por qué lo sacó afuera? Porque no se controló. ¿Por qué no se controló? Porque no estaba en conciencia, hizo todo automático. Claro, eso. Entonces, uno que mantiene el nivel trascendente puede tener una altercación con alguien, pero y un punto de referencia, pero no se va a enojar. Enojar significa me enojo porque las cosas tienen que seguir así y cuando no siguen el plan, entonces me enojo, me frustro. ¿Cómo es que eso no pasó como yo quería?
Pero con un simple reflexión, uno entiende que solo el hecho que tú piensas que la cosa tiene que seguir de esa forma, no hace que tiene que seguir con esa forma. Uno no puede dictar, uno no puede determinar cómo las cosas ocurren en el mundo, simplemente porque eso es lo que tú quieres, o lo que tú piensas que tiene que ser. Es una simple reflexión, ¿no es cierto? Pero uno que mantiene ese tipo de reflexión nunca se enoja. Pero le van a seguir viniendo pensamientos de enojo, pero él no se va a enojar. O sea, adentro suyo va a tener pensamientos de enojo. Puede hacer una reflexión de que esta cosa que me dijo mi señora en verdad me molestó adentro, porque bueno, también, pero esa molestia, si en verdad vive una vida trascendental, tampoco le va a afectar. No, o sea, no sé si han encontrado en la vida gente como muy equilibrada, sí. Pero gente muy equilibrada no es un secreto cómo lo hacen, es porque no bajan su conciencia al nivel de todos, al nivel de todo lo que está haciendo esto, todas las consideraciones simples de las personas que está motivada por envidia, por el deseo de consumir, el deseo de poder, el deseo de recibir honor y reconocimiento, todas esas cosas que la persona puede hacer en su vida. Y motiva la gran mayoría de las interacciones entre las personas, esa persona no está ni ahí, no está ahí. ¿Son iguales por fuera que por dentro? ¿Cómo? ¿Su equilibrio es igual de exterior que interior? Sí. O sea, no es que adentro suyo están como conteniendo todo. No, eso es lo que estoy diciendo. La persona más perfeccionada es la persona que ni siquiera adentro le molesta, claro, esas cosas. Está en un equilibrio total. Bueno, eso, mira, si queremos hacer meditación y cosas así, judía, eso podemos entrar más en detalle en esas cosas. Pero eso en fondo, un Rosh Yeshiva, una persona grande que ustedes van a conocer o conocen, en general, no estoy diciendo siempre, como Moshe Rabbeinu también, pero Moshe llegó a ser profeta de todos los tiempos porque estaba en control absoluto de sus emociones. Y las emociones son las cosas como los tentáculos que nos permiten tocar al mundo. Pero esos tentáculos no pueden estar como andando solos, son derivados y controlados por el ser humano. Entonces el ser humano puede sentir, por supuesto, porque así se entiende el mundo, se siente el mundo, ¿cierto? Así, pero no tienen una vida en sí misma, ¿cierto? Dice Abraham en la semana pasada leímos, Abraham volvió después de toda la situación de su hijo y encontró que su señora Sarah se había muerto. Entonces dice, Vayavo Abraham l'spod l'Sarah v'livkotah. Primero Abraham da un discurso de fúnebre. Y después llora. No es que Abraham no llora, pero la primera cosa que la mayoría haría un llanto espontáneo y un quiebre emocional y después reconstruirse un poco para poder dar un discurso de fúnebre. Una persona más en control, primero que nada, no se explota, no se quiebre por el hecho que alguien se murió. Entonces, porque en su cabeza de trascendencia sabe que yo me hubiera gustado que mi señora siga vivo, pero el hecho que yo pensaba o esperaba eso no significa que eso tiene que ser. Entonces en cualquier minuto la realidad puede cambiar. O sea, están siempre conscientes. Claro, entonces una persona así como Abraham no se quiebre por ver. Entonces lo toma en stride, como dicen en inglés, lo toma en el ritmo. Y ahora puede pensar en cuál es la cosa más correcta a hacer. Reconocer quién era mi señora. Y al reconocerla, y reconocer cuán importante era para ella, para el mundo, empieza a llorar. ¿Se entiende? Entonces es una forma de controlarse, una forma de controlar las emociones para que una persona no sea atrapada
por su emocionalidad. Es una persona que está pensando trascendentalmente, constantemente. ¿Okay? Eso para alargar, sí. Creo que es la palabra hebrea es belikotá. Belikotá, sí. Viene con una kaf pequeña, donde la notación, el aporte de los sabios es que Abraham la lloró internamente y a solas en casa. Dijo el discurso y la lloró, pero como que, bueno, es la explicación que dan de la kaf pequeña, que la lloró pero en casa a solas internamente. Puede ser, es como una reacción muy judía, no sé si hay algunos argentinos acá. ¿Tú también? Bueno, los argentinos en inglés se dice they wear their emotions on their sleeve. ¿Conoce inglés un poco? En inglés se dice mejor. Los argentinians wear their emotions on their sleeve. Wear the emotion Como llevan sus emociones en sus mangas. Debajo. No debajo, encima. Todo. Son muy expresivos. Como marrocanos. Sí, muy, sí, como muy así. Italiano, ¿viste? Entonces, no estoy hablando de sociedad y cosas así, pero en general. En general. En español, como a flor de piel. Claro, flor de piel. Es como una manera de ser. Pero el punto es que un ser humano pensante no es una persona que se descontrola así. ¿No? Descontrol no es el estado óptimo para un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay algunas sociedades que se permite eso, que se permite el descontrol porque piensan que dentro del contexto social esos tienen su lugar, como cosas así. Pero no, una persona que yo voy a respetar y seguir y escuchar su enseñanza, no es una persona que hace eso. No es que yo miro debajo, como muy de menos una persona que ya lo hace, todos somos distintos, pero esa persona no ha trabajado mucho en lo que estamos hablando aquí. Digamos eso, ¿ok? Ahora, eso fue mucho más larga introducción de lo que quería hacer. Pero igual, ahora viene el Maharal para explicarnos que en fondo la entrega de la Torah, en base a todo lo que hemos dicho, se entiende que es un sistema que nos permite siempre pensar y hacer cosas que nos conduce hacia la trascendencia. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que es Torah al final? Torah es una manera de actuar y de pensar y de hablar cosas que no figuran dentro de las consideraciones típicas humanas. Ahora, después que la Torah fue enseñada al mundo, entonces se incorporaba muchas de esas enseñanzas y maneras en otras partes del mundo también. Entonces, como dije, hay religiones monoteístas que permiten a un musulmán que vas a ver en la calle que de repente en la mitad del día de trabajo va a sacar una alfombrita, va a ponerlo en el ala y va a hacer 5 veces al ala, o 3 o 7 veces. Ahora, no estoy avalando por todo lo que tiene en su cabeza, pero tampoco por un judío que está rezando. Nadie sabe lo que está pensando en su cabeza. Pero lo que sí es que está haciendo un acto que un animal no hace. Porque está adorando un ser supremo, está reconociendo Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Allah, todo lo que quiere hablar, llamarlo, ¿no? Entonces está reconociendo que nosotros somos limitados y al final de cuentas hay un ser supremo que creó todo y manejó todo y etc. ¿Okay? Es un acto humano. De nuevo, no estoy avalando por en verdad sus intenciones y cómo se enseña. Nunca era yo un musulmán para decirte cómo se enseña esas cosas. Pero me imagino, en base a lo que he leído, lo que he visto, y en base de nuestra tradición también judía, que piensa que los musulmanes tienen una tradición meritoria, en el sentido que reconoce Dios uno, que es más allá que los cristianos, que comparten la existencia divina en 3. O sea, ¿también están regresando a Shem? ¿Al mismo Dios?
¿Sí? No es una revelación, ¿no? Claro. O sea, tiene distintas formas, pero las palabras que dicen y lo que se enseña es que hay solo un Dios que creó el cielo y la tierra y que ha creado al ser humano. Ahora, obviamente la manera que nosotros, no quiero dejarlo como así con ustedes, pero obviamente la manera que nos distinguimos. Ah, wow. Benjamín, todo acabó, gracias. La manera que nosotros nos distinguimos entre los judíos y los musulmanes es una gran cosa. La diferencia es lo que estamos hablando. Ellos no tienen Torah, nosotros tenemos Torah. Eso significa, nosotros tenemos una tradición revelada, que es la Torah. Y ellos no tienen una tradición revelada, ellos tienen emociones. Ellos tienen una emocionalidad en base del concepto de que Dios es uno. Eran muchas tribus dispersos en el mundo, en el Medio Oriente en general, y se congregaron de repente por la fuerza de armas, yo diría, bajo del alero de Dios. Dios es el único Dios, que es muy refrescante, en verdad. Si eres un pagano en la mitad del desierto, es una vida miserable. Entonces viene un tipo y dice, Allah Akbar. Entonces, wow, en verdad, la idea y la fuerza de esa idea ha tenido tanto poder que hasta hoy. La idea de que Dios es uno y único. Claro, pero con un sacrificio para ese Dios. Ahora, ¿cómo sacrificarse para ese Dios? Bueno, ellos determinaban, de su manera cultural. Nosotros tuvimos una tradición que trasciende continentes y trasciende lugares. Y está en Estocolmo, puede cumplir la misma Torah que en Pennsylvania o en Estados Unidos o no sé dónde, puede hacer la misma Torah, pero el mundo del musulmán es un mundo sin Torah. Ellos van a decir que tienen un Corán, pero cualquier persona que estudia la historia del Corán no está muy impresionado. O sea, trataba de estudiarlo con los ojos abiertos, pero en verdad no me convence para nada. O sea, ni siquiera estoy pensando, incluso si no fuera judío yo, pero si era una persona racional y quería saber por qué pensar que el Corán es divino, no es divino. O sea, fueron palabras de este señor Muhammad, quien el Rambam dice que era un Meshuggah. Era medio loco, medio carismático, digamos, mejor dicho. Ojo para la gente, ojo a la gente carismático. Si alguien dice, ese señor es súper carismático, anda por otro lado. O sea, los carismáticos es la gente que tiene mucho carisma y muchas veces no pueden hacer nada más que tratar de convencerte a hacer algo que para ti es excelente, pero es simplemente una manera de enorgullecerse o de agrandarse, qué sé yo. Ojo con los carismáticos. Pero él es un tipo que agarra toda esta fuerza y ya. Pero al final no tiene Torah. Por eso hacen cosas espantosas, terribles, todo en nombre de Allah. Bueno, nosotros desafortunadamente somos testigos a eso. Un judío que peca, muéstrame uno, bueno, hace 100 años quizás, quizás un poco hace, no sé cuántos años, yo diría que encontrar un judío que hace una cosa espantosa en el nombre de Dios era muy poco frecuente. Un judío de todo el lomo, como dicen, que no sé, se explota en un bus y dice por Allah, eso no no es encontrado entre los judíos. Porque un judío que hacía eso, una cosa así, o mataba a alguien, dejaba la religión afuera y se entendió, en fondo, que no se puede mezclar cosas espantosas en el nombre de la religión, porque no tiene nada que ver, la religión no dice esto, en general. Pero en el nombre de Allah se han hecho las cosas más terribles, y en cristianismo también. Pero el cristianismo tiene Torah. Claro, bueno, tiene su Torah. Bueno, no tiene. O sea, no, momentito. Los
los musulmanes y los cristianos aceptan el Antiguo Testamento. Pero eso no significa que tienen Torah. Significa que creen en las figuras. No es que dice los Tachsom Shorbedisha tienen una mitzvah. No importa la parte legal de la Torah. Pero la narrativa de la Torah están dispuestos a aceptar. Que había un Moshe y Abraham y todo lo que quieras. Y ellos formaban como la base de sus religiones. Porque ellos también fueron monoteístas. Entonces formaron la base de su religión. Y ahora, ¿qué hacemos con los judíos? Decimos que los judíos ya llegado a su fecha de expiración y de alguna manera Dios lo rechazó y ahora viene un pueblo nuevo. Eso es lo que ellos dicen. Porque tiene que hacer algo con los judíos, ¿no? Por eso el odio. Porque los judíos nosotros seguimos y seguimos practicando y seguimos diciendo lo mismo que estamos diciendo hace miles de años. Y para ellos, especialmente los cristianos, fue una cosa de ellos o nosotros. No puede ser los dos. Porque si nosotros estamos diciendo siempre lo que estamos diciendo, ellos no tienen autoridad, no tienen autenticidad. Entonces, obviamente nos tiene que erradicar. Es como si alguien vive en tu casa y constantemente dice que tu nombre no es Belu. Tu nombre no es Belu y tampoco vives acá. Eso no es tu casa. No de una forma bélico, pero se queda ahí en tu casa diciendo eso todo el tiempo. O sea, en algún momento lo va a echar, por lo menos. Eso es la sensación que tienen nuestros hermanos, primos, qué sé yo, que los judíos no... Tenemos que hacer algo con ellos, tenemos que minimizarlos, tenemos que destruirlos, tenemos que sacarlos de acá, no sé, defamarlos en la frente de todo el mundo para que nadie lo tome en serio. Porque si el mensaje del judío es serio, ellos no tienen ninguna credibilidad, cero. Nosotros nunca hemos aceptado ni Cristo ni al Muhammad, al contrario. Entonces, obvio, es que no... O sea, se entiende el odio, pero por otro lado no se entiende el odio. Pero se entiende que aquí hay un clash de civilizaciones fuerte. No es una cosa que se desaparece de un día al otro. Ok, en base de todo esto, seguimos. El Maharal está diciendo que la Torah es el regalo de Dios al pueblo judío. Y también es importante que el Maharal también va a decir, y decía más o menos, es para todo el mundo. Que es importante también, si ya estamos hablando de esto, el Corán no es para todo el mundo. El Corán es solo para las personas que creen en lo que ellos creen. Y los cristianos también, el Nuevo Testamento y la salvación y la última salvación en Islam, solo es para ellos. Mientras que la Torah, cuando fue entregada, no fue entregada para que un pueblo lo realice al máximo, pero el mensaje de la Torah es para todo el mundo. Uno puede llegar al mundo por venir sin ser judío. Uno puede perfeccionarse como una persona sin ser judío. Uno puede hacer su tafkid en el mundo sin ser judío. Entonces, todo esto dice que la Torah también era de Dios, para todos. ¿Qué tipo de Dios te va a dar a ti un mensaje que todo el resto, todos nosotros aquí en la clase no podemos compartir? Menos si empezamos a imitarte y ser como tú. O sea, pone el peso de la credibilidad en tu mensaje tanto que ya no es creíble. ¿Entiendes? Es como si yo iría a ti y decirte un secreto. Y nadie escuchó lo que yo decía. Solo que nosotros, ni siquiera que yo le dije algo. Salimos de acá todos y de repente él vuelve a la clase y dice que yo, Avi, le he dicho algo. Entonces no sabe si le he dicho y no sabe lo que yo decía, si es que decía algo. Y después, el mensaje que él dice, que yo decía, era que todos tienen que ser como él para poder ser, no sé, un
tremendo miembro del Estado de Israel, qué sé yo. ¿Me entiendes? O sea, what the heck? ¿Quién va a creer una cosa así? Pero se cree igual, se cree porque la emocionalidad, porque una persona viene de una situación como medio miserable. Los musulmanes del mundo en general viven en lugares súper miserables en general. Las sociedades que son controladas por el gobierno musulmanes no son las sociedades más desarrolladas del mundo. Entonces se alimenta con una miseria que conduce que la gente pueda tener esa expresión como de ay, por último tenemos Allah y no es muy complicado, simplemente tienen que hacer esto. Y al contrario, en Yom Kippur, no sé si ha tenido esa experiencia, pero postrarse en el suelo es como te siente que está, ahora esa es la cosa. Está en verdad sirviendo a Dios, ¿no? O sea, nosotros los judíos estamos aquí haciendo eso y quizás todavía tu cuerpo está bien intacto, ¿no? Pero te postras en el suelo así, es fuerte. Y hay una razón de que no lo hacemos todavía. O sea, en el Beit HaMikdash lo hicimos, pero hay una razón de por qué no seguimos haciéndolo. Pero los musulmanes así, ¡fua! Y miles de personas así, es fuerte. Y la emocionalidad es máxima. El pensamiento y la reflexión mínima. Mínima. La reflexión es mínima. Esa gente puede ser iraníes que tienen un tremendo negocio y son súper capaces e inteligentes. Pero llega un momento de hacer religión, como el cristianismo, baja el nivel de reflexión. Baja el nivel de pensar trascendentalmente. Mientras que el judaísmo dice, no, al contrario, para maximizar tu humanidad tienes que pensar. El judaísmo no tiene ningún miedo en que cada persona reflexiona profundamente sobre la religión y pregunta las preguntas más fuertes que puede preguntar. No tiene miedo. Mientras que las otras religiones dicen, mira, no, eso no se pregunta. Un judío que dice eso no se pregunta, yo no confío que esa persona sea la más indicada para enseñarte. Pero siempre un judío que recibe una pregunta no está espantado por la pregunta. Una persona me puede preguntar todo. ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo sabes que tenemos una Torah? ¿De dónde, qué está basado? ¿Cómo sabemos que Moshe era Moshe? Todo lo mismo. Uno puede preguntar todo lo que quiera. Y al contrario, hay que hacer esas reflexiones para ser una persona creyente, de verdad, como la Torah quiere. Entonces, en base a todo esto, nosotros tenemos una Torah que nos permite pensar constantemente sobre la realidad, por sobre la realidad. Eso es lo que nos da la posibilidad de ser seres humanos grandes, que trascienden. En base a esto, el Maharal, últimos 5 minutos, vamos aquí, el Maharal explica ese Gemara, y vamos a empezar a hablar de ese Gemara en la próxima semana, si Dios quiere, vamos a poder explorarlo más. Esa Gemara famosa está al final del Masechet Makot, de lo mismo, donde dice que hay una frase famosa en la Torah, al final de la Torah, que Moshe lo dice en sus últimos discursos, en Parshat Zot HaBracha, dice, Torah tziva lanu Moshe, morasha kilat Yaakov. Y es el primer pasuk que enseñamos a los niños cuando empiezan a hablar. Entonces el niño empieza a hablar, le enseñamos Torah tziva lanu Moshe, morasha kilat Yaakov. Que nosotros tenemos una Torah que nos ha mandado Moshe, Morasha Kilat Yaakov, que es una herencia a la congregación de Jacob. ¿Okay? Eso da una fuerte enseñanza de identidad al niño. Por eso empezamos tan chicos. Es importante que nosotros tengamos esa identidad lo más pronto posible. Porque la identidad es, por último, nuestra herramienta más fuerte que uno tiene. ¿Quién es? ¿No? Entonces,
Eso dice el pasuk. Sobre esto, Torah Tzibalanu, ¿qué es la Torah? Pues la Gemara dice una cosa como que está tan repetido, entonces es como por la cantidad de repeticiones, es la cantidad o sea, es la cantidad del olvido. O sea, como muchas cosas que se dice mucho, se piensa menos, se piensa poco, ¿no? Entonces, si uno dice, pero ¿qué quiere decir Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que decimos todos los días? El que uno piensa sobre esto es mucho más difícil, porque bueno, lo decimos todos los días. Entonces, este pasuk, Torah Tzibalanu Moshe, la Gemara dice, mira, espera. Yo voy a enseñar algo importante. Torah, una gematria, el valor numérico de Torah es 611. ¿Ok? 611. El Jajam que decía esto dice que Moshe nos enseñaba 613 mitzvot. Pero Torah, como una cosa, Tzibalanu Moshe nos comandó una Torah, o nos dio una Torah, que es que si la Torah debe significar 613 mitzvot, ¿no? Pero Torah, valor numérico, 611. Entonces la Gemara dice, la primera cosa, sí, el Moshe mismo era el conductor para pasarnos los 611 mitzvot, pero había 2 mitzvot que nosotros en la revelación en Sinai escuchamos directos. ¿Ok? Y esos 2 mitzvot nosotros le llamamos mitzvot, pero son realidades de Dios. Anoji, Hashem Elokeinu, que había una revelación de entender y presenciar la realidad divina. Anoji, Hashem Elokeinu, yo soy Dios, right? Que en ese momento, después de la salida de Egipto, el pueblo entendió esto y escucharon este mensaje de palabras, Anoji, Hashem Elokeinu, Asher Tzaticha Meretz Mitzrayim, que vieron claro. Y la segunda cosa es el opuesto. Lo yelacha Elohim Acherim. Claro, que no hayan otros dioses, o sea, que Dios es único y no hay otros poderes, nada en el mundo, no existe otro poder. ¿Ok? Entonces eso es esto y el flip, esto y el opuesto. Anoji v'lo yelacha, son 2 lados de la moneda. Y por lo tanto, eso es la paradigma para todo lo que es la Torah, que tenemos mitzvot positivos, que es como Anoji Hashem Elokeinu, de creer, en verdad de conocer a Dios. La mitzvah, el acto de Anoji Hashem Elokeinu es conocer a Dios, Anoji Hashem Elokeinu. Y Lot Yelach Elohim Acherim es no creer o poner mi fe en cosas que no tienen poder, de verdad. Entonces yo no voy a despertarme en la mañana y rezar al sol para que me dé un buen día. Ese acto de servicio al sol es un acto de idolatría. Y eso es en contra de lo que dice, Lo yelach Elohim Acherim al panay, etc. ¿Okay? Ahora, dice la Gemara, estos 613 mitzvot se dividen en positivos y negativos. Cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Las cosas que no hay que hacer representan 365, que corresponde a los días del año. Es como los días del año del sol, conectándonos con el sol, dice que como el sol nos está diciendo, no hagan ciertas cosas, uno por día. ¿Ok? Y 248 mitzvot positivos corresponden a los miembros que los sabios pensaban da lo mismo. Ellos tienen una manera de explicar esto, pero 248 miembros, que normalmente son huesos, pero del ser humano, claro, y esos 248 miembros del ser humano están diciendo ya, levántate y haz esto, activamente, ¿ok? Entonces esto es los 248. Entonces lo que vamos a tener que explicar en la próxima semana, el Maharal va a tratar de explicar qué es lo que nos está enseñando los sabios con esta imagen. El sol por un lado y el ser humano por otro lado. ¿Qué representan ellos? ¿Y por qué el sol representa las cosas que no hay que hacer? Y los miembros del ser humano representan las cosas que sí hay que hacer. ¿Cuál es la profundidad de este mensaje que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo?
y aprendiendo hasta ahora. ¿Ok? Ok, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sí.